Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En las calles bulliciosas de Madrid, bajo un cielo parcialmente nublado que prometía una tarde tranquila, Carlos, un joven estudiante de astronomía con un particular interés en lo desconocido, caminaba hacia la biblioteca universitaria. Estaba absorto en sus pensamientos sobre galaxias distantes y fenómenos celestes, cuando una figura pequeña y escurridiza chocó contra él en una esquina. «Disculpa. No te vi», comenzó Carlos, ayudando a la extraña a recoger su bolso caído. Fue entonces cuando notó algo peculiar en su apariencia. A pesar de su vestimenta normal, un par de ojos inusualmente grandes y un brillo casi etéreo en su piel le hicieron cuestionar si realmente era de este mundo. La chica, recuperando su compostura, miró a su alrededor nerviosamente antes de enfocar su mirada en Carlos. «Necesito tu ayuda», dijo en un español marcado con un acento extraño, casi como si las palabras le fueran ajenas. Carlos, intrigado y un poco cauteloso, respondió con precaución. «¿Con qué exactamente necesitas ayuda? Parece que eres nueva aquí». «Es más complicado de lo que imaginas», susurró ella, mirando hacia atrás como temiendo ser seguida. «Mi nombre es Alira, y no soy de aquí, no de este país, ni siquiera de este planeta». Carlos rió levemente, pensando que se trataba de una broma. Sin embargo, la seriedad de Alira y el ligero temblor en su voz le indicaron que podría estar diciendo la verdad. «Vamos a un lugar más tranquilo y me cuentas todo», sugirió, guiándola hacia un café cercano que conocía por ser poco concurrido. Ya instalados en un rincón apartado del café, Alira comenzó a relatar su historia. Era de un planeta distante, uno en peligro por una guerra que consumía sus recursos naturales y amenazaba la vida de sus habitantes. Había venido a la Tierra en busca de un artefacto perdido, esencial para restaurar la energía y la paz en su mundo. «¿Y crees que este artefacto está aquí, en Madrid?», preguntó Carlos, su curiosidad científica despertando ante la historia de Alira. «Así es. Mis cálculos indican que está en algún lugar de esta ciudad. Es mi última oportunidad para recuperarlo, y necesito un humano que me ayude a pasar desapercibida. Tú pareces amable y confiable. ¿Me ayudarás, Carlos?» Carlos se encontraba en una encrucijada. Parte de él dudaba de la veracidad de la historia, pero otra parte, la que siempre había soñado con lo imposible, quería creerle. Finalmente, asintió. «Te ayudaré, Alira. ¿Cuándo empezamos?» Alira esbozó una pequeña sonrisa, aliviada y agradecida. «Gracias, Carlos. Gracias de verdad. Mañana comenzaremos la búsqueda. Te prometo que no te arrepentirás». Así, entre el murmullo de la cafetería y las últimas luces del día, Carlos no solo había encontrado una nueva amiga en una chica extraordinaria de otro mundo, sino que también había aceptado embarcarse en la aventura más grande de su vida. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, un perfecto contraste con la tormenta de pensamientos que agitaba la mente de Carlos mientras se preparaba para encontrarse nuevamente con Alira. Había pasado una noche inquieta, revolviendo en su cabeza la revelación de Alira y las posibles consecuencias de involucrarse en un asunto tan fuera de lo común. Aún así, su curiosidad científica y su deseo de aventura pesaban más que sus dudas. Alira lo esperaba en el mismo café donde se habían sentado el día anterior. Llevaba puesta una chaqueta grande, probablemente para ocultar mejor su apariencia no humana en público. Al ver a Carlos, su rostro se iluminó con un gesto de alivio y esperanza. «Gracias por venir, Carlos. No estaba segura de que lo harías después de todo lo que te conté», dijo Alira mientras se dirigían hacia una mesa más aislada. «Es mucha información para procesar, eso es seguro. Pero quiero ayudar, Alira. Además, ¿cómo podría ignorar algo tan extraordinario?», respondió Carlos, intentando ocultar su nerviosismo con una sonrisa. Alira sacó de su bolso una especie de tableta con imágenes y datos que parecían mapas y ecuaciones. «Este es el artefacto que necesitamos encontrar», explicó, mostrándole a Carlos una imagen tridimensional de un objeto pequeño y complejo, con partes que parecían moverse y cambiar de forma incluso en la imagen. Carlos observó fascinado. «¿Qué hace exactamente este artefacto?» «Es difícil de explicar en términos humanos, pero básicamente es un regulador de energía. Puede estabilizar y distribuir la energía de manera eficiente y sostenible. En mi mundo,
Eso podría terminar la guerra por los recursos y salvar muchas vidas, dijo Alira con una mezcla de esperanza y desesperación en su voz. ¿Y cómo llegó a la Tierra?, preguntó Carlos, cada vez más intrigado por la historia y la tecnología alienígena. Durante una batalla, fue enviado a través de un portal como medida de seguridad, para evitar que cayera en manos enemigas. Mis cálculos me trajeron aquí, a Madrid, donde el artefacto aparentemente permaneció oculto. Carlos asintió, procesando la información. ¿Y cómo empezamos a buscarlo? ¿Tienes alguna pista de dónde podría estar exactamente? Tenemos que localizar un punto de energía residual que el artefacto emite. Para eso, necesito acceder a lugares específicos de la ciudad donde las concentraciones de energía son más altas según mis mediciones. Puede ser peligroso y ciertamente llamará la atención si no somos cuidadosos, explicó Alira. Entiendo. Entonces, necesitaremos un plan para movernos por la ciudad sin ser detectados. Tal vez podría hablar con algunos amigos para que nos ayuden a pasar desapercibidos, sugirió Carlos, empezando a sentir el peso de la responsabilidad que había aceptado. Alira le dio una mirada de agradecimiento. Eso sería muy útil, gracias. Confío en ti, Carlos, y en que juntos podemos hacer esto. Los dos pasaron el resto del día trazando rutas y estrategias, sumergiéndose en una mezcla de tecnología avanzada y misterios antiguos, mientras afuera, la vida en Madrid continuaba ajena al drama que se desarrollaba en sus calles y a la improbable alianza que se estaba forjando en un rincón tranquilo del café. Con el plan trazado y la ciudad de Madrid extendiéndose ante ellos como un vasto tablero de ajedrez, Carlos y Alira comenzaron su búsqueda. Se habían equipado con un pequeño dispositivo que Alira había ajustado para detectar las fluctuaciones de energía específicas que emitía el artefacto. Era una especie de radar alienígena, incrustado en lo que parecía un teléfono móvil común para no llamar la atención. La primera parada fue el Museo del Prado. Alira había indicado que las concentraciones de energía eran más altas cerca de áreas con una gran cantidad de actividad eléctrica y emocional humana, lo que hacía que lugares como museos y estaciones de tren fueran puntos de interés. Mientras caminaban por las galerías, observando las obras de arte con un ojo mientras el otro vigilaba el dispositivo, Carlos se sentía como si estuviera en una película de espías, excepto que la amenaza era demasiado real y su compañera de equipo era de otro mundo. «Está más activo aquí», susurró Alira, mostrando a Carlos la pantalla del dispositivo, que parpadeaba con más frecuencia. Se detuvieron frente a las meninas, donde el dispositivo comenzó a emitir un sonido suave, una especie de zumbido que solo ellos podían escuchar. ¿Significa esto que estamos cerca?, preguntó Carlos, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más notara su extraño comportamiento. Es posible. La energía aquí es fuerte, pero necesito calibrar esto mejor para entender si es el artefacto o simplemente la acumulación de historia y emociones humanas, respondió Alira, manipulando el dispositivo con dedos ágiles. Dejaron el museo y se dirigieron hacia la estación de Atocha. El bullicio de la multitud era abrumador, pero también proporcionaba el perfecto camuflaje para sus actividades. Mientras Alira ajustaba su dispositivo, Carlos se mantuvo alerta, observando a la gente que pasaba, cada uno absorto en su rutina diaria, ignorante de la búsqueda cósmica que se desarrollaba a su alrededor. Al llegar a la antigua parte de la estación, donde las plantas trepaban por las paredes de hierro y cristal y el eco de los trenes llenaba el aire, el dispositivo volvió a activarse, esta vez con una serie de pitidos más rápidos. «Creo que estamos muy cerca», dijo Alira, casi en un susurro, su voz cargada de emoción y ansiedad. El artefacto podría estar enterrado o escondido, pero definitivamente está reaccionando a esta área. Carlos y Alira pasaron las siguientes horas revisando cada rincón, moviéndose con cautela para evitar llamar la atención. La búsqueda los llevó a zonas menos transitadas de la estación, explorando viejos almacenes y salas de mantenimiento. Cada paso les acercaba más al artefacto, pero también aumentaba el riesgo de ser descubiertos por la seguridad o por curiosos ocasionales. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse y la fatiga amenazaba con vencer su entusiasmo, el dispositivo emitió un pitido constante y claro. Estaban parados frente a un antiguo casillero utilizado ahora para guardar herramientas de mantenimiento. Alira, con manos temblorosas, ingresó un código en el dispositivo y el casillero se abrió sin necesidad de llave. Dentro, envuelto en un paño oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor, yacía el artefacto. Era más pequeño de lo que Carlos había imaginado,
del tamaño de una pelota de béisbol, pero su superficie brillaba con patrones que cambiaban y fluían como agua. «Hemos encontrado el artefacto», murmuró Alira, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Carlos, no lo habría logrado sin ti». Carlos, igualmente emocionado y aliviado, solo pudo asentir, sabiendo que aunque habían ganado esta batalla, la guerra por la seguridad del artefacto y el futuro del planeta de Alira apenas comenzaba. Con el plan trazado y la ciudad de Madrid extendiéndose ante ellos como un vasto tablero de ajedrez, Carlos y Alira comenzaron su búsqueda. Se habían equipado con un pequeño dispositivo que Alira había ajustado para detectar las fluctuaciones de energía específicas que emitía el artefacto. Era una especie de radar alienígena, incrustado en lo que parecía un teléfono móvil común para no llamar la atención. La primera parada fue el Museo del Prado. Alira había indicado que las concentraciones de energía eran más altas cerca de áreas con una gran cantidad de actividad eléctrica y emocional humana, lo que hacía que lugares como museos y estaciones de tren fueran puntos de interés. Mientras caminaban por las galerías, observando las obras de arte con un ojo mientras el otro vigilaba el dispositivo, Carlos se sentía como si estuviera en una película de espías, excepto que la amenaza era demasiado real y su compañera de equipo era de otro mundo. «Está más activo aquí», susurró Alira, mostrando a Carlos la pantalla del dispositivo, que parpadeaba con más frecuencia. Se detuvieron frente a las meninas, donde el dispositivo comenzó a emitir un sonido suave, una especie de zumbido que solo ellos podían escuchar. «¿Significa esto que estamos cerca?», preguntó Carlos, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más notara su extraño comportamiento. «Es posible. La energía aquí es fuerte, pero necesito calibrar esto mejor para entender si es el artefacto o simplemente la acumulación de historia y emociones humanas», respondió Alira, manipulando el dispositivo con dedos ágiles. Dejaron el museo y se dirigieron hacia la estación de Atocha. El bullicio de la multitud era abrumador, pero también proporcionaba el perfecto camuflaje para sus actividades. Mientras Alira ajustaba su dispositivo, Carlos se mantuvo alerta, observando a la gente que pasaba, cada uno absorto en su rutina diaria, ignorante de la búsqueda cósmica que se desarrollaba a su alrededor. Al llegar a la antigua parte de la estación, donde las plantas trepaban por las paredes de hierro y cristal y el eco de los trenes llenaba el aire, el dispositivo volvió a activarse, esta vez con una serie de pitidos más rápidos. «Creo que estamos muy cerca», dijo Alira, casi en un susurro, su voz cargada de emoción y ansiedad. «El artefacto podría estar enterrado o escondido, pero definitivamente está reaccionando a esta área». Carlos y Alira pasaron las siguientes horas revisando cada rincón, moviéndose con cautela para evitar llamar la atención. La búsqueda los llevó a zonas menos transitadas de la estación, explorando viejos almacenes y salas de mantenimiento. Cada paso les acercaba más al artefacto, pero también aumentaba el riesgo de ser descubiertos por la seguridad o por curiosos ocasionales. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse y la fatiga amenazaba con vencer su entusiasmo, el dispositivo emitió un pitido constante y claro. Estaban parados frente a un antiguo casillero utilizado ahora para guardar herramientas de mantenimiento. Alira, con manos temblorosas, ingresó un código en el dispositivo y el casillero se abrió sin necesidad de llave. Dentro, envuelto en un paño oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor, yacía el artefacto. Era más pequeño de lo que Carlos había imaginado, del tamaño de una pelota de béisbol, pero su superficie brillaba con patrones que cambiaban y fluían como agua. «Hemos encontrado el artefacto», murmuró Alira, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Carlos, no lo habría logrado sin ti». Carlos, igualmente emocionado y aliviado, solo pudo asentir, sabiendo que aunque habían ganado esta batalla, la guerra por la seguridad del artefacto y el futuro del planeta de Alira apenas comenzaba. Con el artefacto finalmente en sus manos, Carlos y Alira sintieron una mezcla de euforia y ansiedad. Aunque habían logrado su objetivo inmediato, eran dolorosamente conscientes de los desafíos que aún enfrentaban. El viaje de regreso desde la estación de Atocha hasta el apartamento de Carlos fue tenso, cada sombra y cada mirada les parecía sospechosa. La noche había caído sobre Madrid, y la ciudad, con sus luces parpadeantes y sus calles bulliciosas, parecía cobrar vida de una manera que ahora les parecía amenazante. Una vez en la seguridad relativa del apartamento de Carlos, situado en un barrio tranquilo alejado del centro, ambos se permitieron un momento para respirar y contemplar el artefacto más de cerca. Alira lo colocó cuidadosamente sobre la mesa del salón,
donde la luz tenue de la lámpara hacía que los patrones en su superficie brillaran con una intensidad hipnótica. «Es increíble», murmuró Carlos, no pudiendo apartar la vista del objeto. «Pero, ¿cómo vamos a mantenerlo seguro aquí? ¿Qué pasa si alguien lo busca?» Alira, que había estado contemplando el artefacto con una mezcla de alivio y preocupación, asintió. «Tienes razón. Necesitamos pensar en la seguridad. En mi mundo, hay tecnologías para ocultar cosas así, pero aquí, quizás deberíamos considerar algún lugar menos obvio que un apartamento». La conversación se desvió hacia las posibles medidas de seguridad, pero a medida que avanzaban, era evidente que la tensión entre ellos no se debía solo a la situación. A lo largo de los días que habían pasado juntos, habían desarrollado una conexión profunda, impulsada por la urgencia de su misión, pero también por una comprensión mutua y un respeto que iba más allá de sus orígenes interplanetarios. Sin embargo, esa misma noche, después de discutir opciones y decidir ocultar temporalmente el artefacto en una caja de seguridad que Carlos alquiló, su relación tomó un giro inesperado. Sentados en el sofá, con el peso de su éxito y sus temores aún asentándose, Alira se volvió hacia Carlos. «Carlos, hay algo que debo decirte», comenzó, su voz baja y vacilante. «Esta misión no es solo por mi planeta. Y es personal. Mi familia está directamente amenazada por la guerra. Si no puedo volver con el artefacto, no sé qué será de ellos». La confesión de Alira añadió una nueva capa de gravedad a todo lo que habían estado haciendo. Carlos, sintiendo como la atmósfera en la habitación se cargaba de emociones aún más pesadas, tomó la mano de Alira. «Lo haremos funcionar, Alira. No solo recuperamos el artefacto, sino que nos aseguraremos de que puedas usarlo para salvar a tu familia. Estoy contigo en esto, pase lo que pase». El apoyo incondicional de Carlos trajo lágrimas a los ojos de Alira, y en ese momento compartieron un abrazo, un gesto de consuelo y de unión frente a la incertidumbre. Pero mientras se sostenían, la realidad de sus mundos tan diferentes y los desafíos que enfrentarían empezaron a asentarse aún más profundamente. La noche avanzó mientras planificaban sus próximos pasos, cada uno consciente de que la batalla que habían ganado era solo una pequeña victoria en un conflicto mucho mayor que se avecinaba. Con el artefacto escondido de manera segura y sus corazones un poco más pesados, se prometieron mutuamente que enfrentarían lo que viniera, juntos. A medida que los días pasaban, Carlos y Alira trabajaban sin descanso para preparar la entrega segura del artefacto a las autoridades competentes de su planeta natal de Alira. Sin embargo, la tranquilidad de sus planes se vio abruptamente interrumpida cuando empezaron a notar señales de que alguien más podría estar tras el artefacto. Una tarde, mientras revisaban los detalles de su plan en el apartamento de Carlos, un ruido sordo en la puerta los alertó. Carlos se asomó por la mirilla y vio a dos hombres vestidos de manera informal pero con una actitud claramente sospechosa merodeando por el pasillo. Alira, al ver la preocupación en el rostro de Carlos, captó inmediatamente la gravedad de la situación. «Deben haber seguido alguna pista hasta aquí», susurró Alira, su voz tensa. «No sabemos cuánto saben, pero no podemos subestimarlos». Decidieron que era hora de mover el artefacto a un lugar más seguro. Esperaron hasta que cayó la noche para evitar ser detectados y salieron del apartamento con el artefacto cuidadosamente escondido en una mochila que Carlos llevaba. Se dirigieron a un viejo almacén en las afueras de la ciudad que Carlos conocía porque su amigo lo usaba como taller de escultura. Al llegar al almacén, encontraron el lugar tranquilo y apartado, ideal para sus necesidades. Carlos mostró a Alira cómo su amigo había adaptado el espacio con varias escondites y trampas de seguridad, ideales para ocultar algo tan valioso como el artefacto. Sin embargo, justo cuando empezaban a sentirse un poco más seguros, el silencio se rompió por el sonido de vehículos aproximándose. Alira y Carlos se miraron con alarma y rápidamente ocultaron el artefacto en uno de los escondites más ingeniosos, detrás de una falsa pared que Carlos conocía bien. Se escondieron justo a tiempo antes de que la puerta del almacén se abriera bruscamente. 3 figuras entraron, claramente buscando algo o a alguien. Alira y Carlos contuvieron la respiración, observando desde su escondite. Las figuras se movieron con determinación, pero también con una evidente falta de conocimiento del lugar, lo que les dio a Carlos y Alira la ventaja de conocer su terreno. Mientras los intrusos buscaban, Alira susurró a Carlos un plan rápido. «Podemos usar las esculturas aquí como distracción.
Te cubriré mientras intentas salir y buscar ayuda. Tengo algunas habilidades que no han visto aún. Carlos asintió, comprendiendo que la situación requería medidas drásticas. Utilizando el entorno a su favor, causaron un estruendo en el lado opuesto del almacén. Mientras los intrusos se dirigían hacia el ruido, Carlos salió sigilosamente por una puerta trasera, corriendo en busca de su amigo policía que podría ayudar. Alira, usando su agilidad y algunas de las técnicas defensivas de su planeta, logró incapacitar a los intrusos temporalmente, dándole a Carlos el tiempo necesario para volver con ayuda. Cuando la policía llegó, los intrusos ya estaban detenidos y el artefacto seguía seguro. Gracias a su ingenio y cooperación, habían logrado evadir una situación potencialmente desastrosa. Mientras se dirigían de vuelta al apartamento, Alira miró a Carlos, su respeto y agradecimiento por él más profundos que nunca. Juntos, habían enfrentado un peligro considerable, y su vínculo se había fortalecido aún más en el proceso. Sin embargo, sabían que la lucha no había terminado y que los días venideros traerían nuevos desafíos que enfrentar juntos. El alba se cernía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos suaves de naranja y rosa mientras Carlos y Alira se preparaban para el último acto de su misión. Habían pasado semanas desde que comenzaron su aventura, y cada obstáculo les había enseñado más sobre la fuerza y la resiliencia del otro. Ahora, con el artefacto seguro y un plan para devolverlo a su planeta natal, Alira se enfrentaba al desenlace inevitable de su estadía en la Tierra. Se dirigieron hacia un área remota fuera de la ciudad, un lugar que Alira había elegido por sus bajas interferencias electromagnéticas, ideal para la operación de transporte interplanetario que necesitaban llevar a cabo. Carlos había arreglado un vehículo y todo el equipo necesario para asegurarse de que el artefacto pudiera ser enviado de manera segura. Mientras montaban el dispositivo de transporte, un silencio lleno de emociones no dichas se extendía entre ellos. Carlos ajustaba los últimos componentes, evitando la mirada de Alira, sabiendo que cada movimiento los acercaba más a la despedida. «Carlos», comenzó Alira, su voz temblorosa rompiendo el silencio. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. No solo salvaste mi misión, sino que también salvaste mi fe en la bondad de otros seres». Carlos dejó de trabajar y se enfrentó a ella, su expresión seria. «Alira, desde que te conocí, mi mundo ha cambiado. Te has convertido en parte de él, y dejarte ir ahora no parece correcto». Alira sonrió tristemente, acercándose para tomar su mano. En otro tiempo, en otro lugar, quizás las cosas podrían haber sido diferentes para nosotros. El dispositivo estaba listo, y el momento de la activación se acercaba. Juntos, iniciaron la secuencia, y el artefacto comenzó a emitir un resplandor suave, preparándose para el salto a través del espacio y el tiempo. En esos últimos momentos, Carlos y Alira se abrazaron, un abrazo lleno de promesas no cumplidas y sueños compartidos. Con un estallido de luz, el artefacto desapareció, enviando ondas de energía a través del aire. Alira se apartó, las lágrimas brillando en sus ojos. «Es hora de que yo también regrese», dijo, activando el dispositivo que la llevaría de vuelta a su mundo. «¿Y si te quedas? Podemos encontrar otra forma, luchar por un futuro juntos», suplicó Carlos, la desesperación teñida en su voz. «Pero no sería justo para ti, ni para mí», respondió Alira con firmeza, aunque su corazón se quebraba con cada palabra. «Debo volver para usar el artefacto, para salvar a mi gente y a mi familia. Y tú, tienes tu vida aquí, una que merece ser vivida al máximo, libre de conflictos intergalácticos». Con un último beso, lleno de todo lo que nunca podrían compartir, Alira se desvaneció, dejando atrás el dispositivo y a un Carlos desolado. Se quedó allí, mirando el espacio donde ella había estado, hasta que el amanecer se transformó en día. Carlos eventualmente regresó a su vida en Madrid, pero llevaba consigo un corazón marcado por la aventura y el amor de una mujer de otro mundo. Aunque su historia no tuvo el final feliz que podría haber imaginado, le dio a Carlos una nueva perspectiva sobre la vida y el amor, enseñándole que a veces, incluso las despedidas más trágicas pueden dejar tras de sí una esperanza perdurable. Y en la quietud de la noche, cuando miraba las estrellas, podía imaginar a Alira, allá lejos, luchando por un mundo mejor, siempre llevando consigo un pedazo del corazón y el espíritu de Carlos.